Dios siga bendiciendo grandemente su vida. Hoy vamos a reflexionar en un tema al que le he dado el título de Es de sabios buscar a Dios. Ese es el título del mensaje en el día de hoy. Es de sabios buscar a Dios. En el Salmo 27, los versículos del 4 al 6 dicen de la siguiente manera: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a hacer una oración en la que le vamos a pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Oremos. Haz tu propia oración ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te doy gracias por la presencia de tu Santo Espíritu conmigo y con cada persona que abre en este momento su corazón para recibir tu palabra. Te doy gracias porque todo el tiempo las intenciones de tu corazón son buenas para con nosotros, porque nos amas. Te ruego que mientras reflexionamos en tu palabra, estés obrando de una manera sobrenatural como tú sabes obrar. Sana a los que están enfermos. Vuélvele la confianza a aquel que la ha perdido. Dale la gracia a cada uno de tener la tranquilidad, la seguridad de que tú nos garantizas protección y bendición cuando confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es de sabios buscar a Dios. Existen razones muy valiosas por las que un hijo de Dios debe buscar la presencia del Señor. David dice que Dios le brinda seguridad, le da victoria en sus luchas y le coloca en un lugar de prestigio a quien busca la presencia de Dios. Veámoslo en los versículos que leímos del Salmo 27. Hay una primera verdad aquí que encontramos en estos versículos, y es que Dios ofrece seguridad al que le busca. Dios ofrece seguridad al que le busca. Si nos damos cuenta, vamos a encontrar el interés que tenía David de buscar a Dios. Observa, en el versículo número 4, David expresa que uno de sus más profundos anhelos era estar cada día en la presencia de Dios, en el templo de Dios, buscando su presencia. Esa era una de las más grandes peticiones del corazón de David, o podría decir mejor, era el más grande deseo de su corazón, estar siempre en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? Que hay tiempos difíciles. Cuando menos pensamos, vienen los tiempos de dificultad. Observa cómo dice el versículo número 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Observa, David está hablando de que hay un día en el que se puede experimentar el mal,
el sufrimiento o el dolor. Ninguna persona puede decir con verdad que todos los días de su vida son días de continua victoria. Hay tiempos en los que experimentamos tristezas. Hay tiempos en los que tenemos una pérdida tras otra. Hay tiempos en los que las cosas no nos salen bien. Ahora, este es un tiempo en el que no solamente las personas que no conocen a Dios, sino aún las personas que conocemos a Dios, estamos pasando por un día que en un sentido para unos es un día malo, es un día de dificultad, un tiempo en el que estamos corriendo peligros, estamos corriendo riesgos. Estos son tiempos difíciles. Los que servimos a Dios disfrutamos de grandes bendiciones, pero también pasamos por tiempos de pruebas. David fue uno de los más grandes siervos de Dios y pasó por tiempos de grandes pruebas. Es posible que tú también estés pasando por alguna prueba y nuestro enemigo, el diablo, quiere hacer que te sientas derrotado. Pero te tengo una buena noticia, y es que David enseña que Dios nos ofrece seguridad en el día malo, en los tiempos difíciles, en los momentos de escasez, de enfermedad, de lucha. Dios nos ofrece seguridad. Observa cómo dice David en el Salmo 27 y el versículo número 5. Porque Él me esconderá. Aquí se refiere a Dios. Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Observa, David está diciendo algo que él sabía. Él tenía la seguridad que Dios iba a intervenir en su favor en el momento en que estuviera pasando por una prueba. Él estaba seguro que Dios no iba a ignorar la situación por la que David estuviera pasando. Asimismo, cuando tú estés pasando por una dificultad, si tú has puesto tu confianza en Dios, puedes tener la seguridad que Dios no ignorará la situación por la que tú estés pasando. David tenía la seguridad de que Dios no lo abandonaría, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Si este es el día malo para ti, si esta es la temporada más difícil para ti, cuenta con la seguridad de que Dios no te abandonará. Más bien, Él te protegerá. Observa cómo lo dice David. David dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El tabernáculo era una habitación especial a la que los judíos le daban la atribución de que allí estaba la presencia de Dios. La Biblia enseña que Dios le dio orden a Moisés de construir un tabernáculo, que era una carpa, una tienda especial que se constituyó como templo de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba mientras que ellos pasaban por el desierto camino a la tierra de Canaán. El tabernáculo era el lugar donde Dios se hacía presente y le hablaba a Moisés, y Moisés le hablaba al pueblo. Cuando David dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, está usando una figura que significa que Dios nos invita a entrar en su presencia cuando tenemos dificultades.
pues no hay mayor seguridad en ningún otro lugar. Cualquier otra casa podría derrumbarse. Cualquier otra carpa, cualquier otra tienda podría derrumbarse mientras el pueblo de Israel pasaba por el desierto. Pero había un tabernáculo, había una carpa, había una tienda que nunca se derrumbaría. Y era el tabernáculo donde Dios se hacía presente. Ahora, cuando tú decides en medio de una situación difícil, cuando estás pasando por una temporada mala y decides entrar en la presencia de Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la búsqueda de Dios en oración, tú puedes estar tranquilo de que estás en el lugar más seguro, que es la presencia de Dios. Pero aquí hay una segunda verdad. Dios nos coloca en un lugar de prestigio. Dios nos coloca en lugares de prestigio. Observa, Dios nos coloca en alturas espirituales. Mira cómo dice el versículo 5. Me ocultará en lo reservado de su morada. Observa, sobre una roca me pondrá en alto. Me ocultará en lo reservado de su morada. La persona que ha hecho de la presencia del Señor un hábito, quien ha convertido la presencia de Dios como una costumbre y una necesidad para su vida, tendrá acceso a dimensiones y experiencias espirituales superiores, experiencias sobrenaturales reservadas solamente para aquellos que buscan continuamente la presencia del Señor. Observa lo que decía David en el versículo número 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira, David tenía el anhelo profundo de todos los días estar en la presencia de Dios. David se había hecho el hábito de cada día estar en la presencia del Señor. Cuando tú te habitúas a estar en la presencia de Dios a diario, Dios te va a permitir tener experiencias espirituales sobrenaturales como ninguna otra persona puede tener. Solamente los que entran de continuo en la presencia de Dios pueden experimentar lo sobrenatural de Dios, las bendiciones continuas y maravillosas que trae la presencia del Señor. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue transportado al tercer cielo. Eso dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 12 y el versículo número 4. El apóstol Pablo fue transportado al tercer cielo. Ese es un lugar, cuando el apóstol Pablo habla del tercer cielo, se refiere a un lugar a donde no puede llegar ninguna nave espacial, porque es un lugar a donde solamente pueden ingresar los que son autorizados por Dios. Es una dimensión sobrenatural distinta a las dimensiones naturales del universo, porque es un lugar espiritual. Pero el apóstol Pablo dice que Dios le permitió entrar allí en el tercer cielo, ese lugar reservado solamente para aquellos que Dios ha escogido. Y dice el apóstol Pablo que allí en el tercer cielo oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero también la Biblia dice que el apóstol Pablo era un hombre de profunda oración. Era una persona que todo el tiempo estaba buscando la presencia de Dios.
Y Dios le permitió entrar en esa dimensión espiritual y recibir palabras y bendiciones tan maravillosas que son reservadas solamente para aquellos que aman y anhelan la presencia de Dios. ¿Quieres tú experimentar lo sobrenatural de Dios? Debes desarrollar en tu corazón apetito por la presencia de Dios, deseo de estar en la presencia de Dios. Y Dios te va a sorprender. Vas a ver cómo vas a tener experiencias sobrenaturales que tú ni siquiera habías imaginado. Vas a tener bendiciones como nunca tú habías imaginado. Pero aquí hay un segundo punto, y es que Dios no solamente nos lleva a alturas espirituales, sino que Dios nos hace sobresalir. Observa cómo dice David en el versículo número 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y luego dice, sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. Y escucha esto. Si hay alguien en la Biblia de quien podemos decir que Dios colocó muy en alto, fue a David. Fue en el tiempo de David que el pueblo de Israel tuvo los años dorados, donde hubo grandes bendiciones para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel pudo sentirse seguro, porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Ahora, Dios colocó tan alto a David que el reino de David, Dios lo llegó a convertir en una figura o en un símbolo del reino milenial de Jesucristo en la tierra. Lo voy a decir otra vez. Dios colocó en un lugar tan alto a David que el reino de David fue tan especial que Dios lo utilizó como figura o como símbolo representativo del reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra. El Señor también quiere colocarte a ti muy en alto, a vista de todos, por las victorias, por la prosperidad y las bendiciones que te va a dar. Por esto, Dios nos invita a buscar su presencia, donde obtendremos este gran privilegio. Pero en tercer lugar, Dios hace victorioso al que le busca. Observa lo que dice el versículo 6 del Salmo 27. El versículo número 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Te estoy diciendo que Dios hace victorioso al que busca su presencia. Y aquí hay una primera verdad, y es que los hijos de Dios tenemos enemigos. Podemos llegar a tener enemigos, algo que no puede evitar una persona que vive para Dios es levantarse enemigos. Hay quienes se oponen a que tú le sirvas al Señor, y son precisamente los enemigos del Señor. El más grande enemigo de Dios es el diablo. Pero el diablo usa sus demonios y también usa personas que no son de Cristo, que no se han dejado gobernar por Dios, sino que los gobierna Satanás. Y el diablo usa a esas personas para oponerse a la obra de Dios y para hacerle daño a los que quieren vivir para Dios. Por eso, no se te haga extraño
que habrá personas que se incomodan a morir cuando tú actúas correctamente, cuando tú actúas con justicia, cuando te niegas a correr en los desenfrenos de pecado que ellos corren, cuando rechazas y cuando reprendes las obras malas que ellos hacen. Tú de esa manera te estaría levantando enemigos. Pero sabes, cuando David dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, David está dando testimonio que tenía la experiencia de un Dios que le daba la victoria sobre sus enemigos. Así que es probable que cuando tú te decidas vivir completamente para Dios, que se te van a levantar enemigos. Pero David nos muestra que Dios le da la victoria sobre los enemigos a los que buscan a Dios. Un hijo de Dios no necesita consultar a nadie para que le revele cuáles son sus enemigos. Las personas que no conocen a Dios, algunos de ellos tienen la tendencia a ir donde el hechicero, a ir donde el brujo, a ir donde el yerbatero, para preguntar cuáles son sus enemigos. Pero sabes, nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos hacer eso, porque un hijo de Dios sabe que tiene enemigos, y lo importante no es que nosotros sepamos cuáles son esos enemigos que algunas veces actúan ocultamente. Lo que nos interesa a los hijos de Dios es que el Señor los conoce. Él conoce cuáles son tus enemigos, y así tú no los conozcas, eso es lo que importa, que Dios los conoce. Así que si tú te ocupas en buscar la presencia de Dios, Él se ocupará de tus enemigos. Pero aquí hay una tercera verdad en este punto, y es que la victoria que Dios nos da, nos motiva a la alabanza. Observa lo que dice el versículo número 6 y la segunda parte del Salmo 27 y el versículo número 6. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Observa esto. La victoria que Dios te dé cuando veas a tus enemigos derrotados, cuando Dios te coloque en lugares de prestigio, cuando Dios muestre su protección a tu vida en los tiempos de dificultad, de angustia, de crisis, de necesidad, eso te motivará, eso te llevará a alabar al Señor, eso te motivará a exaltar al Dios que te bendice. Dios no solo nos da la victoria, sino que nos presenta delante de nuestro enemigo como vencedores. Cuando tú vives en la presencia de Dios, quienes han querido hacerte daño, terminarán teniéndote temor y teniéndote respeto, porque Dios dejará evidencia que Él pelea por ti. Cuando veamos la victoria de Dios en nuestra vida, ya no nos presentaremos delante de Él para expresar nuestra tristeza, sino para ofrecer júbilo y alabanza a nuestro Dios. ¿No es cierto que cuando tenemos continuos fracasos, continuas derrotas y cuando las cosas de continuo nos salen mal, no es cierto que si sacamos tiempos para orar, esos tiempos los utilizamos para quejarnos,
para lamentarnos y para llorar? Pues sabes, en el día malo, Dios te va a mostrar su protección, pero también te va a colocar en alturas espirituales y te va a revelar cosas y a bendecir de una manera sobrenatural como tú ni siquiera habías imaginado. Pero además de eso, te va a defender de tus enemigos. No necesitas conocerlos, no necesitas averiguarle a Dios cuáles son tus enemigos. Lo que importa es que Dios los conoce, y si Él los conoce, Él peleará por ti, Él te defenderá. Así que cuando nosotros estamos pasando por dificultades y cuando nuestros días no son los mejores, generalmente nos quejamos. Pero cuando Dios interviene a nuestro favor, entonces lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, y lo que expresa todo nuestro ser es alabanza. Alabanza al Dios del cielo. Yo te aseguro que si tú decides buscar de corazón a Dios, pronto te verás levantando las manos al cielo, no para quejarte, sino para alabar su santo nombre por las victorias y las bendiciones que Él te ha dado, aún en el día malo. Estas son solo unas razones por las que debemos buscar a Dios. Pero hay muchas más, y todas tienen que ver con los beneficios para las personas que le buscan. Por eso es de sabios buscar a Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Envío tu palabra al lugar donde cualquier persona está escuchando este mensaje. Y declaro que allí donde se encuentra esta persona, la presencia tuya se manifiesta de una manera sobrenatural. Y declaro que tú restauras sus vidas y que tocas su corazón y les mueves a buscar tu presencia. Declaro en el nombre de Jesús que desaparece toda enfermedad. Envío la palabra tuya donde está escrito: y aquí yo os traeré sanidad, y os curaré, y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Envío esa palabra tuya y declaro sanos a los enfermos, a los que están deprimidos en el nombre de Jesús. Declaro que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio ahora los gobierna, y se va la depresión, se va la tristeza, el desánimo, el desaliento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y revive en el corazón de cada uno de los que oye este mensaje, revive la esperanza, el gozo, la alegría, la confianza en Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, les ha hablado el pastor Rodrigo Sánchez, pastor de la iglesia Rema en Colombia.